Bienvenidos a mi podcast de historias en español. Escuchar historias en español es una forma muy útil para mejorar tu comprensión del idioma, aprender vocabulario nuevo y estructuras de forma natural. Primero encontrarás la historia con el texto en español para leer mientras escuchas y después la historia sin el texto para practicar tu audición. Puedes activar la opción de subtítulos si necesitas una traducción que te ayude a comprender la historia. Suscríbete, deja tu like y comenta. Era una tarde nublada de otoño. El pronóstico por la mañana anunciaba lluvias. Sofía salió de su trabajo y fue directamente a tomar el metro. Las nubes se acumulaban en el cielo y eran cada vez más oscuras. Sabía que dentro de poco empezaría a llover y quería llegar a su casa antes. Había olvidado su paraguas cuando salió por la mañana. Tomó el tren y al llegar a su destino, salió y caminó hacia la escalera mecánica. Mientras subía, empezó a escuchar el sonido de las copiosas gotas que golpeaban contra la acera. Cuando se asomó y miró afuera de la estación, entendió que se trataba de una tormenta. De hecho, parecía un diluvio. Apenas pisó la calle, se apuró para refugiarse debajo de un techo y esperó ahí. Estaba a varias cuadras de su casa y no quería mojarse. Mientras tanto, otras personas también buscaban un lugar debajo de ese techo. Desde ese lugar, miró en diferentes direcciones buscando otros techos que pudieran protegerlas y seguía caminando. La otra alternativa era esperar hasta que pare de llover. Mientras debatía sobre qué hacer, vio como otras personas que cruzaban la avenida se cubrían con mochilas o periódicos y los más precavidos con sus paraguas. Otros, en cambio, se resignaban a correr bajo la intensa lluvia y se empapaban. Sofía decidió no esperar y caminó hacia la otra esquina. Volvió a cubrirse debajo de un techo, esta vez el de un comercio. Esperó allí, pero la tormenta, lejos de detenerse, se hizo más intensa. Soplaban ráfagas que empujaban las gotas y éstas alcanzaban sus pies. Sofía caminó un poco más hacia atrás. Le mandó un mensaje a un compañero de trabajo que había salido a la misma hora que ella. Le preguntó si había podido llegar a tomar el metro. Él le contestó que la estación se había inundado y estaba fuera de servicio, y que tampoco conseguía un taxi que pudiera llevarlo de vuelta. Al igual que Sofía, estaba a la espera de que el clima mejore. Del mismo modo, la lluvia comenzó a acumularse en las calles donde ella estaba. El nivel del agua subía progresivamente y alcanzaba las veredas, para después inundarlas también. Sofía se subió a un escalón bajo que había frente a la vidriera del comercio. Las grandes gotas que caían del cielo dificultaban la visibilidad y entorpecían a los conductores de los automóviles que manejaban por ahí. Desde ese escalón vio cómo un auto intentaba maniobrar para avanzar por la avenida, pero apenas lograba divisar dónde terminaba la calle y dónde comenzaba la vereda. Y un auto detrás esperaba detenido que el primero le hiciera de guía. Pero el auto chocó con el cordón de la vereda y tuvo que retroceder. Finalmente pudo orientarse y avanzar. El segundo auto lo siguió. Como el mal clima no cedía, Sofía entró al local. Era un café y desde adentro vio a través del ventanal a un par de jóvenes que pasaban corriendo con el pelo mojado y la ropa oscurecida por el agua de la lluvia. Adentro, cerca de la puerta, encontró a otras dos personas que también esperaban,
que la tormenta pare para continuar. Uno de ellos era un hombre de unos 40 años y la otra una mujer mayor. Intercambió algunos comentarios con ellos. Para el hombre, la inundación era consecuencia de que la gente tira basura en la calle y eso tapaba las alcantarillas. La mujer creía que el cambio climático era el factor principal. No era habitual que hubiera precipitaciones en esa época del año, ni que cayera tanta agua en tan poco tiempo. Ningún sistema es capaz de soportar tanta presión. Sofía agregó que con un clima así es imposible andar por la calle, que no hay paraguas que proteja de ese tipo de lluvia y que el viento al final los daña. Luego señaló hacia afuera cómo las copas de los árboles se agitaban, empujadas por la fuerza del viento. Por momentos, alguna rama se desprendía de ellos y caía al piso. El ruido de la tormenta era muy intenso y tapaba en buena medida el sonido de la TV que estaba encendida en el café. Las noticias mostraban que en otra ciudad del sur las precipitaciones habían provocado severas inundaciones. Las calles estaban anegadas y algunos vecinos usaban botes para circular. Otros, en cambio, caminaban buscando un lugar donde protegerse con el agua que les llegaba por la cintura. Alguien de la TV explicaba los costos incalculables que toda esa destrucción iba a tener una vez que la situación volviera a la normalidad. Un hospital de la zona se había visto afectado. Se había cortado la luz y las habitaciones de la planta baja estaban llenas de filtraciones. En las imágenes se veía cómo el personal del hospital evacuaba a los pacientes. En el café, los tres volvieron a mirar por el ventanal. Allí el panorama no era tan severo, aunque estaba lejos de ser bueno. Vieron cuando una mujer que intentaba llegar a un edificio en la vereda de enfrente perdía uno de sus zapatos. La fuerza del agua en las calles debió sacárselo, y la corriente lo empujó por el cordón de la vereda hacia la boca del alcantarillado. Ella tuvo que volver hacia la calle a buscarlo, pero lo pudo recuperar. Vieron a un anciano que pasaba cubierto con una bolsa transparente, improvisada como un piloto. Cuando pasó cerca de ellos, le preguntaron si necesitaba ayuda, pero él dijo que estaba bien, que llegaba pronto a su destino, y les dio las gracias por preocuparse. Parecía cómodo a pesar de todo. No todo el mundo se disgusta con el mal clima. Algunas personas incluso lo disfrutan, cuando están bajo techo y parece el clima ideal para mirar una película con un café. Otros disfrutan de estos días incluso cuando tienen que trasladarse y mojarse. Para algunas personas es simplemente divertido. Los rayos impactaban en los pararrayos de los edificios. Los destellos iluminaban el cielo gris por un instante y luego volvían a apagarse, y las nubes se volvían otra vez muy oscuras. Escuchaban cada tanto el sonido de los truenos, que sonaban cada vez más cerca, más fuertes, hasta que uno de esos truenos fue estrepitoso y prolongado, al punto de provocar la vibración del ventanal del comercio. Sofía se impresionó y no pudo evitar pensar en lo imponente que es la naturaleza. Se sintió pequeña frente a esa fuerza imparable. Su compañero de trabajo le envió un nuevo mensaje. Le dijo que había logrado tomar un colectivo, pero lamentaba estar empapado y tendría aún 1 hora de viaje. El tránsito estaba obstruido y el colectivo avanzaba muy despacio. La casa de Sofía estaba a unas 5 cuadras del café. Cuando la tormenta empezó a disiparse, ella miró hacia las mesas donde estaba el camarero. Le dio las gracias por permitirle quedarse ahí. Él asintió. Se despidió de los otros dos. Les deseó suerte.
Salió del café y caminó. Todavía llovía, pero con menor intensidad. Ella tenía las cosas del trabajo en su mochila y le preocupaba que el agua las dañe, pero creía que ahora podría llegar sin mojarse tanto. Sin embargo, otra vez empezó a llover, con más intensidad. Esta vez Sofía corrió. Cuando llegó a su casa, abrió la puerta y se encontró a su madre. Ella se la quedó mirando sin decir nada. Estaba sorprendida. Sofía estaba empapada. Luego le dijo: «Voy a buscarte una toalla». Sofía entró al departamento, dejó sus zapatos en la cocina, sacó las cosas de su trabajo de la mochila, que por suerte estaban secas, y las dejó en su escritorio. Miró la sala y se alegró de por fin llegar a un lugar seco. Su madre volvió con la toalla y la extendió a Sofía. Ella la tomó y se secó la cara y el pelo. La madre fue a la cocina y puso a calentar el agua para prepararle un café caliente. Sofía la siguió y mientras se secaba, le contó las cosas que pasaron mientras esperaba. Le dijo que le llamaba la atención que cuando pasaba algo inusual o sucedía alguna tragedia, las personas se comunicaran mejor, fueran menos indiferentes. Aludía a las personas con las que habló mientras estaba en el café. La madre le dio su opinión. Ella no creía que fuera porque pasó una tragedia, sino que tenían algo en común. La lluvia afectaba a mucha gente y entonces todos estaban vinculados por eso. Sofía pensó: tal vez sea el cambio climático, tal vez sean las costumbres de las personas que no piensan en las consecuencias de sus acciones. Pero al mismo tiempo, luego, las acciones de algunas personas salen de lo normal y le tienden una mano a los demás, sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio, y encuentran iguales en cualquier lado. Sofía encendió la TV. En las noticias difundían el número de una cuenta bancaria. Era para recaudar fondos para las personas afectadas por las inundaciones. Sofía tomó nota del número en su anotador, transfirió dinero a esa cuenta y le pidió a su madre que haga lo mismo. Se acercó a la ventana y vio que la tormenta había pasado. Envió otro mensaje a su compañero de trabajo y él le confirmó que finalmente había llegado a su casa. Era una tarde nublada de otoño. El pronóstico por la mañana anunciaba lluvias. Sofía salió de su trabajo y fue directamente a tomar el metro. Las nubes se acumulaban en el cielo y eran cada vez más oscuras. Sabía que dentro de poco empezaría a llover y quería llegar a su casa antes. Había olvidado su paraguas cuando salió por la mañana. Tomó el tren y al llegar a su destino, salió y caminó hacia la escalera mecánica. Mientras subía, empezó a escuchar el sonido de las copiosas gotas que golpeaban contra la acera. Cuando se asomó y miró afuera de la estación, entendió que se trataba de una tormenta. De hecho, parecía un diluvio. Apenas pisó la calle, se apuró para refugiarse debajo de un techo y esperó ahí. Estaba a varias cuadras de su casa y no quería mojarse. Mientras tanto, otras personas también buscaban un lugar debajo de ese techo. Desde ese lugar, miró en diferentes direcciones buscando otros techos que pudieran protegerlas y seguía caminando. La otra alternativa era esperar hasta que pare de llover. Mientras debatía sobre qué hacer, vio como otras personas que cruzaban la avenida se cubrían con mochilas o periódicos y los más precavidos con sus paraguas. Otros, en cambio, se resignaban a correr bajo la intensa lluvia y se empapaban. Sofía decidió no esperar y caminó hacia la otra esquina. Volvió a cubrirse debajo de un techo.
esta vez el de un comercio. Esperó allí, pero la tormenta, lejos de detenerse, se hizo más intensa. Soplaban ráfagas que empujaban las gotas y éstas alcanzaban sus pies. Sofía caminó un poco más hacia atrás. Le mandó un mensaje a un compañero de trabajo que había salido a la misma hora que ella. Le preguntó si había podido llegar a tomar el metro. Él le contestó que la estación se había inundado y estaba fuera de servicio, y que tampoco conseguía un taxi que pudiera llevarlo de vuelta. Al igual que Sofía, estaba a la espera de que el clima mejore. Del mismo modo, la lluvia comenzó a acumularse en las calles donde ella estaba. El nivel del agua subía progresivamente y alcanzaba las veredas, para después inundarlas también. Sofía se subió a un escalón bajo que había frente a la vidriera del comercio. Las grandes gotas que caían del cielo dificultaban la visibilidad y entorpecían a los conductores de los automóviles que manejaban por ahí. Desde ese escalón vio cómo un auto intentaba maniobrar para avanzar por la avenida, pero apenas lograba divisar dónde terminaba la calle y dónde comenzaba la vereda. Y un auto detrás esperaba detenido que el primero le hiciera de guía. Pero el auto chocó con el cordón de la vereda y tuvo que retroceder. Finalmente pudo orientarse y avanzar. El segundo auto lo siguió. Como el mal clima no cedía, Sofía entró al local. Era un café y desde adentro vio a través del ventanal a un par de jóvenes que pasaban corriendo con el pelo mojado y la ropa oscurecida por el agua de la lluvia. Adentro, cerca de la puerta, encontró a otras 2 personas que también esperaban que la tormenta pare para continuar. Uno de ellos era un hombre de unos 40 años y la otra una mujer mayor. Intercambió algunos comentarios con ellos. Para el hombre, la inundación era consecuencia de que la gente tira basura en la calle y eso tapaba las alcantarillas. La mujer creía que el cambio climático era el factor principal. No era habitual que hubiera precipitaciones en esa época del año, ni que cayera tanta agua en tan poco tiempo. Ningún sistema es capaz de soportar tanta presión. Sofía agregó que con un clima así es imposible andar por la calle, que no hay paraguas que proteja de ese tipo de lluvia y que el viento al final los daña. Luego señaló hacia afuera cómo las copas de los árboles se agitaban, empujadas por la fuerza del viento. Por momentos, alguna rama se desprendía de ellos y caía al piso. El ruido de la tormenta era muy intenso y tapaba en buena medida el sonido de la TV que estaba encendida en el café. Las noticias mostraban que en otra ciudad del sur las precipitaciones habían provocado severas inundaciones. Las calles estaban anegadas y algunos vecinos usaban botes para circular. Otros, en cambio, caminaban buscando un lugar donde protegerse con el agua que les llegaba por la cintura. Alguien de la TV explicaba los costos incalculables que toda esa destrucción iba a tener una vez que la situación volviera a la normalidad. Un hospital de la zona se había visto afectado. Se había cortado la luz y las habitaciones de la planta baja estaban llenas de filtraciones. En las imágenes se veía cómo el personal del hospital evacuaba a los pacientes. En el café, los 3 volvieron a mirar por el ventanal. Allí el panorama no era tan severo, aunque estaba lejos de ser bueno. Vieron cuando una mujer que intentaba llegar a un edificio en la vereda de enfrente perdía uno de sus zapatos. La fuerza del agua en las calles debió sacárselo, y la corriente lo empujó por el cordón de la vereda hacia la boca del alcantarillado.
Ella tuvo que volver hacia la calle a buscarlo, pero lo pudo recuperar. Vieron a un anciano que pasaba cubierto con una bolsa transparente, improvisada como un piloto. Cuando pasó cerca de ellos, le preguntaron si necesitaba ayuda, pero él dijo que estaba bien, que llegaba pronto a su destino, y les dio las gracias por preocuparse. Parecía cómodo a pesar de todo. No todo el mundo se disgusta con el mal clima. Algunas personas incluso lo disfrutan. Cuando están bajo techo y parece el clima ideal para mirar una película con un café. Otros disfrutan de estos días incluso cuando tienen que trasladarse y mojarse. Para algunas personas es simplemente divertido. Los rayos impactaban en los pararrayos de los edificios. Los destellos iluminaban el cielo gris por un instante y luego volvían a apagarse, y las nubes se volvían otra vez muy oscuras. Escuchaban cada tanto el sonido de los truenos, que sonaban cada vez más cerca, más fuertes, hasta que uno de esos truenos fue estrepitoso y prolongado, al punto de provocar la vibración del ventanal del comercio. Sofía se impresionó y no pudo evitar pensar en lo imponente que es la naturaleza. Se sintió pequeña frente a esa fuerza imparable. Su compañero de trabajo le envió un nuevo mensaje. Le dijo que había logrado tomar un colectivo, pero lamentaba estar empapado y tendría aún 1 hora de viaje. El tránsito estaba obstruido y el colectivo avanzaba muy despacio. La casa de Sofía estaba a unas 5 cuadras del café. Cuando la tormenta empezó a disiparse, ella miró hacia las mesas donde estaba el camarero. Le dio las gracias por permitirle quedarse ahí. Él asintió. Se despidió de los otros dos. Les deseó suerte. Salió del café y caminó. Todavía llovía, pero con menor intensidad. Ella tenía las cosas del trabajo en su mochila y le preocupaba que el agua las dañe, pero creía que ahora podría llegar sin mojarse tanto. Sin embargo, otra vez empezó a llover, con más intensidad. Esta vez Sofía corrió. Cuando llegó a su casa, abrió la puerta y se encontró a su madre. Ella se la quedó mirando sin decir nada. Estaba sorprendida. Sofía estaba empapada. Luego le dijo: «Voy a buscarte una toalla». Sofía entró al departamento, dejó sus zapatos en la cocina, sacó las cosas de su trabajo de la mochila, que por suerte estaban secas, y las dejó en su escritorio. Miró la sala y se alegró de por fin llegar a un lugar seco. Su madre volvió con la toalla y la extendió a Sofía. Ella la tomó y se secó la cara y el pelo. La madre fue a la cocina y puso a calentar el agua para prepararle un café caliente. Sofía la siguió y mientras se secaba, le contó las cosas que pasaron mientras esperaba. Le dijo que le llamaba la atención que cuando pasaba algo inusual o sucedía alguna tragedia, las personas se comunicaran mejor, fueran menos indiferentes. Aludía a las personas con las que habló mientras estaba en el café. La madre le dio su opinión. Ella no creía que fuera porque pasó una tragedia, sino que tenían algo en común. La lluvia afectaba a mucha gente y entonces todos estaban vinculados por eso. Sofía pensó: tal vez sea el cambio climático, tal vez sean las costumbres de las personas que no piensan en las consecuencias de sus acciones. Pero al mismo tiempo, luego, las acciones de algunas personas salen de lo normal y le tienden una mano a los demás, sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio, y encuentran iguales en cualquier lado. Sofía encendió la TV. En las noticias difundían el número de una cuenta bancaria. Era para recaudar fondos para las personas afectadas por las inundaciones. Sofía tomó nota del número en su anotador, transfirió dinero a esa cuenta y le pidió a su madre que haga lo mismo. Se acercó a la ventana y vio que la tormenta había pasado.
Envió otro mensaje a su compañero de trabajo y él le confirmó que finalmente había llegado a su casa. Espero que esta historia te haya servido para mejorar tu español. Recuerda que escuchar con frecuencia es la clave para mejorar. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal, dale like y deja un comentario. Nos vemos en nuestra próxima historia.